Hola, muy buenas noches, tengan todas y todos los asistentes. Es pues para mí un gran honor poder estarles acompañando hoy. Mi nombre es Marta Romero y hoy voy a estar de moderadora de este taller que con mucha emoción y mucho gusto hemos preparado y planificado con el grupo número 10 de Salud y Mujer. Y pues nuestro taller tiene como nombre Derechos Sexuales y Reproductivos. Con esto también damos inicio a todas las actividades de la semana con el marco de la conmemoración del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la cual vamos a estar desarrollando diferentes actividades durante la semana, a la cual están todas desde ya invitadísimas a participar. Y pues bueno, el fin de hoy es poder tener un taller un poco dinámico en el que podamos compartir todas y pues cualquier consulta o pregunta, siéntase con la libertad de interactuar por medio de nuestros chats, ya sea por vía de Facebook Live o por esta vía de Zoom y vamos a estar dando un espacio también para poder resolver todas las dudas. Este taller también tiene como fin pues que conozcamos sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, también conozcamos qué tipo de violencia se pueden dar en caso se nos vulneren, ¿verdad? Pero sobre todo pues que se nos brinden herramientas para que podamos empoderarnos de cierta manera y podamos tener decisiones libres sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Hoy tenemos el gusto de tener a una invitada de lujo. Realmente para nosotros es un gran gusto, un gran honor, a una persona que admiramos mucho, a la doctora Ana Celia Monzón, que está por aquí acompañándonos. Ella también nos va a estar em, brindando en una parte del taller muy importante, ¿verdad? Que es experta en el tema. Y ahorita pues voy a leer un poco sobre su gran trayectoria que tiene. Bueno, entonces la doctora es socióloga, investigadora y comunicadora social feminista. Es doctora y maestra en ciencias sociales por el Programa Centroamericano de Posgrado Flaxo, Guatemala. Es licenciada en sociología, egresada de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Ha sido docente e investigadora en la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente en la Universidad del Valle, en la Universidad Rafael Andívar y pues ha sido profesora invitada en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Nicaragua, la Universidad Nacional de El Salvador, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha participado en otros espacios académicos. Además de eso, es consultora en organismos internacionales, es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género, Sexualidades y Feminismos en Flaxo de Guatemala. Es integrante de los grupos de trabajo Feminismos y Emancipación, Economía Feminista y Violencias en Centroamérica de Claxo. Funge como secretaria técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Es representante por Centroamérica en el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Centroamericana de Sociología, ACAS. Además, también contamos con el honor de que sea integrante titular de la OWSD desde el 2020. También es cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres, de la Red Mujeres al Aire, de Mujeres Abriendo Caminos, de Mujeres Convocando y de Catalejas. Es integrante del Consejo Editorial de La Cuerda y de otros espacios como Convergencia Ciudadana de Mujeres, la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia. Y en el ámbito del activismo académico es parte de la Comisión Universitaria de la Mujer desde su creación en 1994. Y en esa calidad, pues también es cofundadora del Instituto Universitario de la Mujer, del Programa Universitario de Estudios de Género, del Centro de Estudios Feministas de la Escuela de Ciencia Política, así como de la Red de Mujeres de la Universidad de San Carlos y de la Red Interuniversitaria de Mujeres. A nivel regional, ha sido invitada a encuentros y congresos relacionados con la situación de las mujeres en la academia y pues le dejo un espacio ahí por si quiere presentar. Muchas gracias, Marta Lucía, y muchas gracias a las integrantes del grupo 10 de la OWSD capítulo Guatemala. Es un enorme gusto compartir con ustedes y bueno, abrir más preguntas, más bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que eh, nos motiva a trabajar en la academia? Así que, pues eso, nada más agradecer esta oportunidad para intercambiar con ustedes. Muchas gracias, doctora.
Entonces, pues vamos a dar inicio. Y la primera parte de este taller, queremos que pues tengamos la participación de todas las asistentes, ya sea aquí y en Facebook. Y Areli, no sé si nos puedes compartir por el chat el link. Vamos a hacer una lluvia de ideas de todo lo que conozcamos actualmente sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no sé si nos lo puedes compartir por ahí. Sí, 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 voy a proyectar pantalla. Gracias. Bueno, entonces en este momento se nos va a compartir un link y para que escribamos, ¿verdad? Nos tenemos que meter al link y escribir todo lo que sepamos o que queramos conocer. Esta es una lluvia de ideas y pues lo vamos a ir proyectando también para que todas podamos ver qué conocemos y qué no. Así que vamos a dar un tiempito, tal vez unos 3 minutitos para que escribamos ahí rapidito. Ah, bueno, este es el código QR, creo yo. Ahí sí lo. Sí, este es el código QR y el código por si quieren entrar manualmente, solo Entonces hay dos opciones. Si nos metemos a perdón, dale, dale. no tengas pena. Se pueden meter solo a menti.com y ya introducen el código o pueden utilizar el código QR. Bueno, vamos a dar ahí unos minutitos para que podamos escribir. Aquí también, organizadoras y todos tenemos que participar.
Bueno, por ahí ya están saliendo bastantes respuestas, ¿verdad? Aquí encontramos métodos anticonceptivos, asumir responsabilidades, educación sexual, libertad de decisión. Sigan poniendo ahí todas las que se le vengan a la mente. Acceso a la salud sexual, acceso a la información, autonomía corporal, de libertad de decisión, de no tener hijos, em, tener o no pareja, identidad, menstruación segura, dicen acá, vivir sin violencia, un bienestar físico, asumir responsabilidades, disfrutar mi sexualidad, derecho a sentir placer. Entonces vamos viendo que pues tenemos bastante campo, ¿verdad? Durante este concepto. Bueno, doctora, no sé qué piensa usted también de estas ideas que nos ponen aquí nuestras Bueno, yo creo que asistentes. muchas están relacionadas, de hecho, con lo que vamos a compartir hoy. Em, Todas las palabras que se están colocando acá, del acceso a la salud sexual, a la información, a la educación sexual, ¿verdad? Sobre lo cual haré un énfasis particular, la libertad de decisión, el derecho a recibir información, que me parece muy importante, la libertad de sexualidad, la autonomía corporal, ¿verdad? Que eso es algo muy importante y que muchas veces no lo, no nos lo enseñan o lo descubrimos ya tarde, pero son todas eh, términos que están muy vinculados con este campo de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, así encontré bastante variedad. La verdad es que sí es muy importante cada uno de los mensajes, ¿verdad? Entonces yo creo que ya con esto pues podemos tal vez dar inicio a lo que nos tiene preparado la doctora. Entonces, si gustas, Mm. la dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias, Marta Lucía. De nuevo, me siento muy contenta de estar acá. Y bueno, yo preparé una presentación para no perderme sino porque son muchas cosas las que hay que decir. Y yo quiero empezar planteando, eh, voy a abordar los derechos sexuales y reproductivos y voy a plantear algunos conceptos, algunos avances también a nivel normativo, para que nos demos como una idea de lo amplio y profundo que es este campo de estudios. Para iniciar, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, primero tenemos que hablar de la sexualidad. Esta palabra que es tan estigmatizada, que es un tabú, que a muchísimas personas les incomoda, pero es necesario conocer, ¿verdad?, sobre la sexualidad. Y para hablar de la sexualidad, eh, me, me permití buscar eh, estas dos frases, ¿verdad?, que son de una mujer, de una feminista, Lola López, que escribe en la Tribuna Feminista y dice: la sexualidad patriarcal es de hecho la sexualidad normativa a la que toda mujer y hombre están atados en la actualidad. Podríamos decir que al día de hoy la sexualidad patriarcal es simplemente la sexualidad, es decir, hay normativamente no hay otra. Luego la otra frase es de Bernard Muñoz. Bernard Muñoz fue el relator de los derechos humanos, del derecho a la educación, y quien en el 2010 escribió este libro, La piedra y el viento, el derecho humano a la educación sexual integral. Y él plantea que el sistema patriarcal enseña a controlar la sexualidad de las personas. Esto limita entonces
posibilidad de recibir una educación con enfoque de género y reconocimiento de la diversidad. Pues con estas dos grandes ideas nos vamos a ir a hablar sobre, primero, el orden, el sistema patriarcal, que es el que finalmente sostiene la expresión de la sexualidad humana. Y es importantísimo plantear cómo este sistema patriarcal, que según autoras como Hedda Lerner, que es una historiadora, no fue, ya falleció, una historiadora que escribió varios libros, entre estos La creación del patriarcado, a partir de evidencias arqueológicas y de fuentes históricas. Entonces ella plantea que el sistema patriarcal tiene un origen, más o menos lo sitúa en 10.000 años atrás. Y entonces ella fue encontrando la evidencia de cómo se fue creando, consolidando el orden patriarcal sobre la idea, ¿verdad? El sustrato básico de que el sexo femenino es inferior, sexo femenino, mujeres, inferior, y el sexo femenino, masculino, hombres, es superior. Y sobre esa idea, eh, entonces se construye todo este orden patriarcal. Por supuesto, en este orden no se reconocen identidades disidentes o diferentes a estas dos, ¿verdad? El sexo femenino y sexo masculino. Y esto lo podemos ver en todos los indicadores sociales, porque esta idea de inferioridad de lo femenino, las mujeres, y lo masculino superior, se evidencia en todos los indicadores sociales. Vemos que persisten las brechas en detrimento de las niñas y las mujeres en el acceso a la educación, a pesar de que ahorita en el siglo XXI ya ha habido muchos avances en el acceso a la educación. Todavía muchas niñas están relegadas por ser niñas. También la calidad de la educación, ¿verdad? Porque una cosa es tener acceso a, y otra cosa es qué recibimos en las aulas. El mercado laboral, los lugares donde se toman decisiones o los lugares de creación cultural y simbólica. Todo está marcado por esta idea de inferioridad, superioridad. Y con relación a la sexualidad, este orden patriarcal se basa en la expropiación de los cuerpos de las mujeres, de sus hijas e hijos, de su trabajo y de su intelecto. Ellas todavía hoy, ¿verdad? Invierten tiempo, energías en trabajo no remunerado, un trabajo desvalorizado, que es el trabajo de cuidados. Y esa expropiación de los cuerpos de las mujeres se da a través de mecanismos sociales, culturales, políticos y legales. Cuando una de las medidas del orden patriarcal fue contar a los hijos y las hijas por la línea patrilineal, no matrilineal como era antes del patriarcado, que los hijos e hijas pues sabían quién era su mamá, no necesariamente quién era su papá. Y esta patrilinealidad es el mecanismo a través del cual se expropia pues las mujeres si saben quiénes son sus hijos e hijas. Y como decía, también su trabajo y su intelecto. En este sustrato sociocultural, otro pilar que sostiene el orden patriarcal es la normalización de la violencia. Cuando los mecanismos sociales, culturales ya no alcanzan, digamos, para sostener este orden que finalmente se basa en relaciones desiguales de poder, entonces se recurre a la violencia. Y esa violencia tiene un carácter transhistórico, sistémico, trans, transcultural y que atraviesa todas las clases sociales. Se habla del continuum de la violencia porque niñas y mujeres estamos expuestas, según los datos de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún acto de violencia y algunas de manera continuada en sus vidas.
Y esto, por ejemplo, coloco yo aquí el ejemplo, ¿verdad? De que se sigue prefiriendo el nacimiento de un niño que de una niña. Y esto va marcando ya las rutas, digamos, los recursos a los cuales van a tener acceso las niñas más adelante. Y sigue marcando roles estereotipados que van a reproducir los mandatos de género a través de varias instituciones, a nivel de la familia, a nivel de las iglesias, a nivel de los medios de comunicación y sobre todo de la escuela. Cuando digo la escuela, es el sistema educativo en todos sus niveles, y sea esta una educación formal o informal. Otro mecanismo a través del cual se plantean se reproducen estas relaciones de poder tiene que ver con eh, el lenguaje. El lenguaje es algo muy poderoso en términos de que lo que no se nombra no existe, como es una frase que eh, se utiliza mucho desde los movimientos sociales, y que las mujeres, pues, y sobre todo las feministas, nos hemos ido apropiando de esta idea. Decía entonces que el orden patriarcal se basa en relaciones desiguales de poder y, por ejemplo, cuando estas están basadas en criterios de género, los hombres tienen poder sobre las mujeres, independientemente de que la mujer sea de clase alta, media, baja. eh, los hombres de su clase social van a tener siempre el poder sobre las mujeres. Si los criterios son de etnicidad, unos grupos, pueblos, culturas se consideran superiores. Y esto se mantiene a través de los mecanismos del racismo, la discriminación racial. Cuando los criterios son de clase social, pues aquí encontramos, ¿verdad?, que hay una desigualdad en el acceso al bienestar y la garantía de derechos, eh, porque estos se miden por los recursos que tengan las personas para satisfacer sus necesidades básicas. También los criterios de edad, ¿verdad? Ya desde una perspectiva de interseccionalidad, hay muchas otras variables que van creando como un entramado de poderes. Y entonces con relación a la edad tenemos lo que se llama el adultismo, cuando son las y los adultos quienes siempre tienen o creen tener la razón y ejercen un poder muchas veces incluso violento sobre niñas, niños y adolescentes. También en contraparte está ahora el edadismo, ¿verdad? Que significa excluir y discriminar a las personas mayores por su edad. También, si los criterios son de identidad sexogenérica, esto nos remite a un aspecto básico de la sexualidad, que es la heterosexualidad, que se plantea como la norma, y de manera que toda persona que no actúe dentro de esa norma es discriminada. Y luego tenemos la discapacidad. Las personas con discapacidad hasta hace poco tiempo no eran consideradas sujetas de derechos. Hace un poco más de una década, eh, las personas con discapacidad se han ido también organizando, analizando y planteando, ¿verdad?, que son sujetas de derechos, que tener una discapacidad no significa que no sean menos humanos o humanas que las personas, como se dice, normales. Y esto creo que es algo muy importante que a tomar en cuenta. La sexualidad, pues es esta dimensión fundamental de cualquier ser humano y humana que nos acompaña a lo largo de toda la vida, abarca el sexo, ¿sí? Pero también las identidades, los roles, papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, que es una de las palabras que compartían al inicio, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa, como dice acá la OMS, eh, por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones. La sexualidad perdón, incluye todas estas dimensiones, aunque no todas se vivencian o expresan siempre o de la misma forma.
La sexualidad es también un entramado donde influyen factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales. Somos las humanas y los humanos, pues esto, todo un entramado de, de factores que van construyendo nuestras identidades. La sexualidad no es lo mismo que sexo, o sexo no es lo mismo que sexualidad. El sexo es una parte, y aquí coloco que puede abordarse la sexualidad desde la esfera biológica, y cuando digo biológica se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestro sustrato cuerpo, eh, con todo las, el funcionamiento fisiológico, hormonal, anatómico, la esfera sociocultural, donde identificamos las relaciones de género, las identidades de género, cómo se van construyendo, la esfera psicológica, ¿verdad? Donde entran también aspectos relacionados con nuestras identidades, nuestras orientaciones sexuales, la forma como percibimos y cómo nos relacionamos con otras y otros. Eh, aquí podemos ver también, ¿verdad?, cómo de otra manera gráfica los distintos aspectos de la sexualidad, cómo se relaciona con género, como ya decía, como estas ideas sobre qué es masculino y femenino, qué roles, qué relaciones vamos a establecer, el erotismo, ¿verdad?, como ese potencial para experimentar deseo y placer, que es una parte importantísima de nuestras vidas, los vínculos afectivos, y también, ¿verdad?, los fines de la reproducción, porque somos parte de la especie humana, y la especie humana, como toda especie, sobre todo quienes estudian en biología, saben que toda especie necesita reproducirse. La sexualidad, entonces, en síntesis, en el orden patriarcal, se basa en relaciones desiguales de poder, en el control de los cuerpos femeninos o feminizados, está expresada en normas escritas o no, ¿verdad? Hay muchos mensajes que nos llegan más bien por una vía de los modelos, del ejemplo, de qué lugares sí podemos, en qué lugares sí podemos estar y en cuáles no. También se expresa en el lenguaje, como ya decía, oral, escrito, en las imágenes. Las imágenes dicen muchísimo de cuál es nuestra expresión en torno a la sexualidad. También el otro elemento es el de la falta de autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, ¿verdad?, que es una característica de la sexualidad en el orden patriarcal, porque aún en el siglo XXI muchas mujeres no toman decisiones sobre sus cuerpos, incluso mujeres educadas, mujeres que han ido a la escuela o incluso a la universidad, como se plantea en la encuesta de salud materno-infantil. Ahí pueden encontrar ustedes ese dato. Ahora me quiero referir a cómo la academia ha abordado el análisis de la sexualidad. Y creo es importante plantear, ¿verdad?, que en general la academia es muy conservadora. Estoy hablando de términos muy generales, porque surge así. Recordemos que las mujeres no pudimos entrar a la universidad, en nuestro caso, hasta 1900, inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y el surgimiento de las universidades como instituciones estuvieron vinculadas a la religión. La visión positivista, digamos, es la que marcó siempre, todavía es bastante fuerte, y desde esa visión hay eh, una mirada muy conservadora que disciplina los cuerpos, que va a reproducir de alguna forma esa mirada religiosa o social o política patriarcal. Hay un enfoque también centrado en el cuerpo o en los cuerpos, pero fragmentados. Y desde una visión androcéntrica y básicamente en medicina, ¿verdad?
es esta idea de los cuerpos enfermos y los cuerpos sanos, planteando como una serie de características de unos y otros. Y esto pues oculta la diversidad que somos como personas. Hay una visión patológica, ¿no? Esta idea de salud-enfermedad, por ejemplo, con relación a las enfermedades o las ITS realmente, como se llaman ahora, versus un enfoque más amplio que tiene que ver con el desarrollo pleno, con el bienestar y la salud de las personas, una educación en y para el amor y una vida plena y satisfactoria. Como planteó esta Declaración de Madrid en el 2011, que fue una reunión muy importante de las principales representantes, expertas y expertos de distintas organizaciones de sexólogos, sexólogas, en todo el mundo. Se reunieron ahí y esta declaración plantea, ¿verdad?, que es importante salir de estas visiones patológicas relacionadas con los cuerpos, de estas visiones conservadoras. En efecto, hay distintas concepciones sobre la sexualidad, como he venido planteando. La vivencia de la sexualidad está atravesada por mandatos socioculturales. Muchos o todos, como decía nuestra primera frase, impuestos en el marco del orden patriarcal, sancionados por una tradición cristiana, y aunque ahora, digamos, hay las sociedades se han sexualizado porque podemos ver en los medios de comunicación cuerpos, hay un acceso casi que ilimitado a lo que se piensa que es la sexualidad, todavía, digamos, seguimos teniendo tabúes, prejuicios y mucha desinformación. Entonces hay una contradicción, sobre todo para las niñas, niños y adolescentes, de cómo procesar toda esa información, porque se necesitan ciertos marcos de valores, de ética, y de una expresión saludable de la sexualidad. Entonces, en este abanico, digamos, de cómo se expresa la sexualidad a nivel social y cultural, generalmente la heterosexualidad obligatoria sigue planteando la relación del vínculo matrimonial, la monogamia, con el fin de procrear como el modelo que todo el mundo debe seguir. Entonces, cualquier modelo transgresor a este se ve como algo diferente, como algo que no encaja en este sistema en el que vivimos. Y por eso es tan importante ampliar nuestros marcos de análisis. Quiero decir que en Guatemala hay 14 universidades, bueno, no sé si hay más ahorita, bueno, 15 universidades, una estatal, más o menos 6 centros de investigación, lo digo desde el campo en el que yo me muevo, pero ninguno se dedica a investigar estos temas. Entonces, en Guatemala desconocemos muchísimo sobre la sexualidad. Hay muy pocos estudios sobre la sexualidad. Y bueno, yo aquí les traía esta pregunta, pero se me adelantó Marta, porque la pregunta era esta, ¿verdad? Para cada una de ustedes, ¿qué es un derecho humano? ¿O qué es un derecho sexual y reproductivo? Me gustaría dejar ahí la opción de que una o dos compañeras lo planteen. Y como yo no puedo ver aquí, por favor, tome la palabra y podemos, para pasar ya a esta otra parte, ¿no? Ahorita dejo la parte como conceptual y ahora vamos a abordar qué son los derechos humanos y cómo se insertan los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, alguien que quiera compartir para ustedes qué es un derecho humano. O lo pueden escribir. Aquí Sí, alguien por ahí nos compartieron ya. son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Bien. ¿Alguien más quisiera compartir?
pues los mismos derechos humanos aplicados a la violencia de la sexualidad. Bueno, fíjense que yo les quiero compartir la lectura de un texto chiquito, porque a mí me parece que nos da otra mirada sobre... Estaba buscando. Encuentro. Hay una mirada sobre los derechos humanos que creo que es importante, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, tenerlo muy en cuenta. No sé si logran ver el texto ahora. Sí, ¿verdad? Sí, se logra ver. Bueno, entonces esto lo escribió una profesora en Derecho brasileña y dice, ¿saben de qué se hacen los derechos, mis jóvenes? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en las hogueras. Cuando abro la Constitución, además de los signos de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, siento olor a sangre vieja. Veo cabezas rodando de guillotinas, jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encontré con niños hambrientos, enriquecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con los estómagos vacíos. Sofoco en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Veo africanos convulsionando en las bodegas de los barcos negreros. Oigo el gemido de las mujeres indígenas violadas. Los derechos están hechos de fluido vital. Para hacer el derecho más elemental, la libertad, pasaron siglos y miles de vidas fueron tragadas, fueron molidas en la máquina de hacerse derechos, la revolución. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por los funcionarios que tienen asiento en los parlamentos y tribunales? ¡Qué engaño! El derecho se hace con la carne de la gente. Cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Los gobernantes que usurpan derechos como buitres se alimentan de los restos mortales de todos aquellos que murieron por convertirse en derechos, para convertirse en derechos. Cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eterniza esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos un sentido a la tragedia humana y a nuestra propia existencia. El derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. Si después de leer esto uno se comprende que otras personas sacrificaron su propia vida para que usted tenga una mejor vida a través de mejores derechos conquistados, entonces sería muy bueno y muy ético de su parte que no use ninguno de esos derechos para su propia vida y la de su familia. Y por supuesto poder seguir quejándose tranquilo y devolver el derecho al voto, a la libertad, a la salud, a la educación, a la estabilidad en el empleo, a un salario digno, que casi nadie tiene en este país, a las vacaciones, a las vacunas, a las prestaciones, a la libre expresión, entre muchísimos otros, sin dejar de mencionar las primas y las bonificaciones. Se debería ser verdaderamente coherente con su discurso y trabajar 16 horas al día, sin salarios, sin prestaciones, sin vacaciones. Si los paros no te gustan, renuncia a tus derechos y conviértete en un esclavo. Los derechos no son fruto de la generosidad de patrones, verdugos, opresores. Son el resultado de la lucha popular. Entonces se agradecería que apoye y colabore por el bien del pueblo o se deje de poner palos en la rueda a quienes luchan por el bien común y equitativo. Y me parece importante compartirles esto porque en verdad muchas veces pensamos que los derechos pues son algo que está escrito y que muchas veces no nos detenemos incluso a indagar cómo fue que se logró ese derecho. Estamos hablando de los derechos humanos en general y luego de todas las ramificaciones que tienen estos derechos. Aquí brevemente tenemos 75 años que se van a cumplir el 10 de diciembre de tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta 1993 estos derechos se declararon también como
derechos de las humanas. Antes era todavía una tensión y sigue siendo de hasta dónde los derechos humanos vienen a las mujeres. Y aquí hay algunos elementos, características y condiciones para que estos se garanticen. Pero solo voy a leer, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de los distintos actores? El Estado reconoce, promueve y garantiza. Eso es lo que debe hacer cada Estado. Y por eso las convenciones que han sido aprobadas por los Estados tienen un carácter vinculante. La ciudadanía, la familia y las comunidades también deben reconocer, ejercer y sobre todo monitorear los derechos, cómo se cumplen o no. Las organizaciones sociales difundir, monitorear y evaluar cómo se ejercen y cómo se garantizan estos derechos. Y los organismos internacionales que se han ido creando para la garantía de derechos de la niñez, derechos de las mujeres, derechos de las personas mayores, de los pueblos indígenas, del ambiente, de la salud, pues deben acompañar esta, eh, este proceso de reconocer, promover y garantizar el ejercicio de derechos. Y aquí entonces me voy en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, voy a abordar tres. Uno que es el derecho a la educación en sexualidad. Y esta educación debe ser científica. Aquí, digamos, está planteado esta Declaración de Madrid de 2011, donde todos estos expertas y expertos plantearon las bases de la educación integral en sexualidad, partiendo del supuesto de que la sexualidad es un aspecto fundamental de la vida humana, como ya expuse, que tiene todas estas dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales, que no es posible entender la sexualidad sin hacer referencia al orden de géneros, a las relaciones de género, que la diversidad es una característica fundamental de la sexualidad y que las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y dentro de las culturas, porque en algunas culturas unos comportamientos se consideran aceptables y deseables, mientras en otros inaceptables. Entonces los marcos éticos, los marcos culturales, sociales, son muy importantes para guiar el comportamiento sexual y todos los aspectos relacionados con la sexualidad. Y entonces se ha venido planteando que la educación en sexualidad debe tener estos componentes, basada en los valores universales de los derechos humanos, en metodologías participativas que inviten a las personas a participar de la toma de decisiones. Se basa también en la incidencia y la participación en, ya decíamos, el orden, las relaciones de género, la perspectiva de género para luego tener esta evidencia científica y laica que permita entonces una educación que sea relevante a nivel cultural. También la educación integral en sexualidad es formal o no formal, ¿verdad? Es decir, dentro y fuera de las aulas. Está enfocada en distintos grupos de edad. Deben promoverse espacios seguros y saludables para impartirla. Y tiene una vinculación con la salud sexual y reproductiva, pero también con el derecho a la educación, a la economía, en condiciones de equidad y el empoderamiento que debe iniciar desde la niñez, seguir en la adolescencia, bueno, a lo largo de la vida. La educación integral en sexualidad, entonces, como ya hemos planteado, se basa en valores como la ética, la empatía, el respeto y la inclusión. Se basa también en los derechos humanos, como ya planteé, en la igualdad de género e interculturalidad. Es integral, ¿verdad? Debe partir de un currículum integral, gradual,
que esté acorde a la edad y al contexto. No le vamos a enseñar a un niño o niña preescolar, ¿verdad? Lo mismo que le vamos a enseñar a un adolescente. La metodología debe estar basada en el diálogo y la participación y, como decía, insistir en que debe estar basada en evidencia científica y laica. Para eso existen las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, que contiene estos 8 ejes, que solo los menciono acá, desde las relaciones, la violencia y la seguridad personal, las habilidades para la salud, el cuerpo humano y el desarrollo, la sexualidad y la conducta sexual y la salud sexual y reproductiva. Estos dos que ahorita no logro ver los títulos, pero todo esto es lo que constituye el marco de la educación en sexualidad. Aquí hay otros dichos de otra forma, más sintética, ¿verdad? De cuáles son esos ejes indispensables para una educación integral en sexualidad. Y aquí les quiero comentar, ¿verdad?, cómo esta construcción de marcos científicos para hacer el análisis de la sexualidad, que luego son la base para la demanda, para la formulación y demanda de derechos sexuales y reproductivos, tiene una historia, como todo lo que tiene que ver con la humanidad. Nada surge espontáneamente, todo tiene una historia. Y en este sentido, ¿verdad?, es importante identificar cómo el enfoque biologicista, es decir, solo ver los aparatos reproductores, ¿verdad? Empezó en los años 30 y todavía sigue siendo hegemónico. Luego ya en los años de los 50 a los 70, con los cambios culturales, sociales y políticos que hubo, con el movimiento ecologista, el movimiento feminista en los años 60 y llegando a los 70, el movimiento de juventudes, la, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, de otros métodos también, la lucha de los movimientos feministas, pues impulsó la educación en sexualidad, colocando, digamos, de otra forma el análisis de la sexualidad. En los años 60 y 70 empezaron a expresarse, a crearse estas primeras conceptualizaciones integrales de la sexualidad. En los años 80 tenemos dos hechos claros, son muchísimos más, pero aquí destaco que se dio esta pandemia de VIH y eso está vinculado directamente, ¿verdad?, con el ejercicio de la sexualidad y particularmente de las relaciones sexuales. Y esto hizo pues que hubiera un cambio, que se volcaran muchos recursos y se empezara a ponerle mucha más atención para prevenir el VIH. También son los años en los cuales los estudios de género empiezan a emerger con mucha fuerza, sobre todo en los países del norte y luego ya en Latinoamérica. Tenemos también, ¿verdad?, una serie de conferencias internacionales, empezando con las conferencias internacionales de la mujer, luego en la conferencia del Cairo de población y desarrollo en el 24, la más reciente, que no ha habido otra conferencia mundial de la mujer, que fue en 1995, donde se coloca los derechos sexuales y reproductivos con mucha fuerza. Aquí en Guatemala, comentarles, ¿verdad?, que en el 68 empezó la educación sexual formal y esto se dio en la Universidad del Valle, que tenía un programa de educación para el desarrollo humano que estuvo vigente 5 años. Ya en el 78 se formó una asociación guatemalteca de educación sexual que fue creada por profesionales de la medicina, de la psicología, también, ¿verdad?, que le dio continuidad a este programa pionero de la Universidad del Valle, y luego también se vincularon con la Asociación Mexicana de Educación Sexual y después con la Asociación Mundial de Educación Sexual. En el 79 ya tenemos a la Asociación Pro Bienestar de la Familia, que con sus formas y sus métodos, ¿verdad?, amplió la educación sexual a través de este Centro para Adolescentes del Camino, brindando servicios clínicos y muchas charlas
y también el acceso a métodos anticonceptivos. Lo coloco aquí como datos muy puntuales, que cada uno de estas situaciones, organizaciones tiene toda una historia. Ya en el 92-93 se plantea la educación en población basada en la propuesta de ley de población y desarrollo que lamentablemente fue vetada. La primera propuesta que fue en 1993. Ya con la realización de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo en el 94, se amplía el marco normativo de alguna manera, ¿verdad? Como un instrumento internacional, no necesariamente vinculante, pero que al ampliar derechos es un marco importante para la acción de quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos. Es importante plantear que Guatemala ha presentado reservas a estas convenciones. Tenemos el 95 la Conferencia Mundial de la Mujer, que en ese momento promueve la creación de mecanismos institucionales y de políticas públicas como una forma de avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres y particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Esto se recoge en los acuerdos de paz. Hay una agenda de los derechos de las mujeres incluida allí. Y luego en la Ley de Desarrollo Social que se aprobó en el 2001. Y luego la siguiente, en el 2005, que es la Ley del Acceso Universal a Métodos Anticonceptivos, que son dos leyes muy importantes porque ahí se plasma una visión sobre los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Social plantea que el Estado debe proveer educación integral de sexualidad. En el 2000 se creó la CEPREM, se elaboró la política nacional para el desarrollo integral de las mujeres y en el 2008 el Ministerio de Educación y de Salud firmaron la declaración Prevenir con Educación, que es la base de todas las acciones sobre educación integral de sexualidad hasta hoy. Aquí tenemos que en el 2010 se creó una unidad de género en el Ministerio de Educación, que se pensó en ese momento que sería el mecanismo para promover la educación integral de sexualidad, que lamentablemente no ha sido así. Y en el 2010 se tuvieron la primera edición de las orientaciones técnicas en AIDS, la UNESCO, Mujeres, UNPA, todos estos organismos intervinieron y tenemos entonces este marco. Estos son los documentos que avalan la educación integral en sexualidad en el Ministerio de Educación y de Salud. Como vemos ahorita, tenemos vigente del 2020 al 2025. Sin embargo, lamentablemente, en todo el periodo del 2020 para acá, no se ha avanzado mayor cosa en el Ministerio de Educación. Más bien ha habido un estancamiento y un retroceso en la forma como se visualiza la educación en sexualidad. Esto es el marco internacional y nacional, que no me detendré mucho porque no sé ni cómo voy con el tiempo, disculpe. Si alguien me dice. Vamos todavía bien. Vamos todavía bien. Bueno, entonces aquí tenemos estos marcos de los cuales ya he venido hablando, que son, digamos, una referencia obligada cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Como vemos aquí, el más reciente es el del 2013, que es el Consenso de Montevideo para el caso de América Latina. Recientemente hubo una reunión en Chile, hace 2 semanas, que es el Consenso de Montevideo más 10, ¿no? Porque son 10 años de cuando se aprobó este consenso, que tampoco es vinculante en el sentido de que obligue a los estados, pero de nuevo, ¿no? Los derechos humanos tienen una característica y es la progresividad. Es decir, que se alcanza un derecho y se espera que haya una ampliación de ese derecho primero a todas las personas y luego que se vayan concatenando con otros derechos. Entonces,
El Consenso de Montevideo aborda una serie de aspectos relacionados con el desarrollo, relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, que lamentablemente también nuestro país eh, planteó reservas. Incluso siento consenso formalmente no admitía reservas, pero el gobierno en ese momento pues no se resistió y planteó reservas. Este es el marco nacional, como ya mencioné. La garantiza derechos sexuales y reproductivos, sobre todas las mujeres. La ley marco de los acuerdos de paz, la ley de dignificación y promoción integral de la mujer, que es base de la política de promoción y desarrollo integral de las mujeres en Guatemala, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, porque es importante también mencionar, ¿verdad?, cómo ir construyendo esta idea de sujeto social, de sujeto de derechos, de sujetos políticos, es todo un proceso histórico. Niñas, niños y adolescentes hasta, no sé, el siglo pasado, el siglo XX, cuando se aprobó la Declaración de Derechos de la Niñez en 1989, fueron entonces conceptualizados como sujetos de derechos. Antes, incluso basándose en el romano, que está en la base de casi todos los códigos civiles del mundo, por lo menos del mundo occidental, los padres, y particularmente el padre, tenía el derecho de vida o muerte sobre hijos, hijas, esposa, así estaba consignado. La ley de desarrollo social de la cual ya hablé y la ley de acceso universal y equitativo a servicios de planificación familiar, que promovió la creación de este programa nacional de salud sexual y reproductiva que está ubicado en el Ministerio de Salud. La ley general para el combate del VIH-Sida. Como ven, todas estas son más o menos de hace 20 años. La ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, porque hay un vínculo entre todo esto que venimos hablando del orden patriarcal, de la reproducción de roles y estereotipos, de las instituciones que contribuyen a que este orden se siga manteniendo, de cómo esa forma en la cual está estructurado este orden patriarcal normaliza la violencia contra las niñas y las mujeres. Y este tipo de leyes como la del 2008, lo que trata es de subsanar, ¿verdad?, de proteger a niñas, adolescentes y mujeres. Lo mismo la ley contra la violencia sexual, la explotación y trata de personas. Y quiero aclarar que no excluyo a los niños y adolescentes varones que también sufren violencia, pero en términos cuantitativos, diríamos, realmente el riesgo para las niñas, adolescentes y mujeres es muchísimo mayor. Otro derecho que ya hablamos de la educación integral en sexualidad, y otro derecho que es importantísimo desde mi punto de vista es la autonomía sexual. Me gustó mucho este concepto de que la autonomía sexual es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Implica la capacidad de autodeterminación sexual, de elegir y explorar la sexualidad libremente, sin otras limitaciones que el respeto a la libertad ajena. La autonomía sexual también incluye el derecho a la integridad, es decir, que la integridad de nuestros cuerpos, la seguridad sexual, es decir, a estar libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Y aquí, la razón por la cual se plantea la autonomía sexual la encontramos en los casos de la clitoridectomía, ¿verdad?, que se practica por razones religiosas o culturales, aunque sea en otros lugares del mundo, pero eso nos afecta a todas las mujeres. La tortura, que por ejemplo, la violencia sexual contra las niñas y que ellas queden embarazadas y se les obligue a continuar con un embarazo es considerado una tortura.
Sin embargo, como el pensamiento hegemónico es patriarcal, pues no se ve así y se truncan los proyectos de vida de miles de niñas. Solo en Guatemala, más o menos 1.500 por ahí, niñas, incluso menores de 14 años, son obligadas a continuar con embarazos forzados. Y bueno, para finalizar, ¿verdad? Este derecho, estoy hablando de tres grandes grupos de derechos, digamos. El de la educación, que es vital para que podamos tener las herramientas, para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener esas herramientas que les permitan eh, eh, pues vivir su sexualidad de manera responsable, que conozcan, y eso les va a dar, reitero, herramientas para prevenir la violencia. Pero claro, no solamente es eso, tiene que cambiar otras cosas, pero la educación es una herramienta importantísima. Y bueno, siendo nosotras mujeres que nos desempeñamos en el campo de las ciencias, de distintos eh, tipos de ciencia, creo que sabemos que es así. Cuando no se conoce, cuando no se está informado, pues es como que estuviéramos a oscuras. Entonces, por eso es tan importante la educación. Ya vimos la autonomía eh, sobre nuestros cuerpos, que es otro conjunto de derechos importantísimo, que tiene que ver con el derecho a decidir, que también está vinculado con la autonomía económica, en tanto las mujeres no tengan, y cualquier persona no tenga autonomía económica, su voluntad va a estar supeditada a la decisión de otras personas. La autonomía física, pues, también, ¿verdad? El poder decidir a dónde, si me quiero mover, si quiero migrar, si quiero, eh, pues ese ejercicio de la libertad. Y entonces tenemos este otro conjunto de derechos que tiene que ver con el placer, que es una de las palabras que también colocaron ustedes al inicio. Y aquí es muy interesante porque en el 2022, para el 4 de septiembre, que es el Día Mundial de la Salud Sexual, de hecho, el lema fue ese, ¿verdad? El placer sexual, como un derecho humano. Y pues, plantea que para lograr pleno desarrollo físico y emocional, el placer sexual es esencial, porque nos aporta satisfacción de las necesidades básicas de contacto, intimidad, comunicación, expresión emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad, como hemos venido insistiendo, forma parte de la personalidad y la salud integral de todo ser humano. Es un proceso dinámico y van incluyendo eh, pues cómo nos vamos evolucionando de acuerdo con la edad, con las experiencias que vivimos, con la ideología, el medio cultural y por supuesto también las cuestiones biológicas. Y luego otras, ¿verdad? Que tienen que ver con el arte, con la creatividad, eh, con el hecho de que no haya represión, ¿verdad? Las sociedades que son reprimidas tienden a ser más violentas. Las sociedades donde se abre la posibilidad de la creación, de la expresión, van a ser sociedades más armónicas. Entonces, el derecho de experimentar placer como el sexual, como plantea esta Asociación Mundial de Sexología, la UASWS, es un derecho humano. Aquí me refiero a la doctora Natalia Genaro, quien escribe estos párrafos que me parecen interesantísimos, de cómo el circuito del placer está formado por un grupo de regiones cerebrales en las que se producen los más altos niveles de dopamina. Y que cuando este circuito se activa, el cerebro recibe estos estímulos que van a proporcionar la sensación de placer. Y eso tiene efectos beneficiosos para nuestra salud física, mental y sexual. Si está bien canalizado, el placer sexual aporta energía, aumenta los niveles de atención, alivia el estrés, disminuye la ansiedad, mejora la sociabilidad y produce bienestar.
El significado entonces del placer sexual es complejo, multifacético y diverso. Claro que estos sentimientos en torno al placer sexual son subjetivos. Todas las humanas y humanos somos subjetivos. Esta idea de ser objetivo ya hace mucho tiempo que se viene cuestionando. Es decir, podemos basar en evidencias, pero nuestras reacciones siempre van a ser subjetivas porque somos sujetos. Eh, los componentes biológicos del placer incluyen las respuestas, dice la doctora Genaro, de los órganos del sistema nervioso, las hormonas, el flujo sanguíneo genital, entre otros. Pues es, como ven, muy amplio este campo. Y quiero cerrar con estas ideas, ¿verdad? De las cuales hace referencia la doctora Genaro, de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que es la WAS por sus siglas en inglés, que como he comentado, ¿verdad? Se reúne cada cierto tiempo. Ya en el 2011 nos dio esta declaración de Madrid que le puso mucho énfasis. En 2021 su declaración se centró en el placer sexual. Y entonces aquí plantea, ¿verdad? Que tenemos derecho a tener experiencias sexuales placenteras, seguras y libres de discriminación, coerción y violencia. Tener acceso a fuentes de placer sexual es un derecho humano. El derecho y la posibilidad de tener experiencias sexuales diversas debe integrarse a la educación, la salud y la prestación de servicios en todas partes del mundo. El placer sexual contribuye a la salud global y al desarrollo sostenible. Miren ustedes esa relación tan interesante que hace esta Asociación Mundial para la Salud Sexual. Y entonces, en ese sentido, solicita a los gobiernos, a los organismos, las instituciones, las autoridades de salud y educación y los medios y también a la sociedad, uno, que se promueva el placer sexual en las leyes y la política pública. Eso nos parece como extraño, ¿verdad? Pero está basado en una serie de estudios que se vienen haciendo desde el campo de la sexualidad. Basado en los principios de los derechos sexuales y derechos humanos, basados en la autodeterminación, la no discriminación, la privacidad, la integridad corporal e igualdad. También asegurar la educación sobre el placer sexual adaptada a las diversas necesidades de las personas a lo largo de la vida. También garantizar que ese placer sexual sea provisión de servicios de salud sexual y que sean accesibles, asequibles, aceptables y libres de estigma, discriminación y persecución. Se requiere fortalecer el conocimiento de los beneficios del placer sexual como parte del bienestar humano y reafirmar el reconocimiento de la diversidad en las experiencias de placer sexual, respetando los derechos humanos de todas las personas. Entonces me parece que con esta perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos que nos conecta con muchas dimensiones de la vida de los seres humanos, con el derecho a la integridad, a la seguridad, a la educación, a la autonomía y ahora al placer que ha tenido pues como la sexualidad, ¿verdad? El placer sexual es un término muy estigmatizado porque se relaciona sobre todo con las relaciones sexogenitales, pero el placer sexual es muchísimo más amplio, como podemos ver acá. Y quiero cerrar compartiéndoles esta fotografía que me parece muy interesante para cerrar nuestra idea de los derechos humanos. Esta es una fotografía de los años 60, 70, ¿verdad? Que plantea cómo hay que darle poder a la gente. Y ese poder para la gente, sean gay, personas negras, como dice acá, o mujeres, estudiantes, diríamos pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas mayores. Dar ese poder a la gente pasa por brindar educación, por brindar servicios de calidad, por promover y ojalá tener las condiciones para la autonomía y por supuesto para el placer, como dice acá.
Entonces, creo que por ahí me quedo y pues aquí abierta a sus comentarios. Gracias, doctora. Ahí pues nos pudo dar bastante un contexto de todo, ¿verdad? Yo creo que me pareció súper interesante también cómo nos compartió ese escrito, ¿verdad? Que sí es bien fuerte, pero es real, ¿verdad? De las luchas que hay detrás de los derechos, ¿verdad? Y de que hoy podemos gozar de ellos gracias a estas luchas de estos grupos, ¿verdad? Em, Gracias por todo el marco legal también que nos compartió, súper interesante también para ver cómo ha ido progresando esto, ¿verdad? Hasta que hoy se considere como algo relacionado al desarrollo sostenible, me parece algo muy, muy importante también a resaltar. Vamos a poder dar el espacio para preguntas o comentarios. No sé, Carmen, si tenemos por ahí alguna. O si aquí, pues en los asistentes quieran ponernos algún comentario o pregunta para la doctora. Bueno, ahí nos comparten una, ¿verdad? De ¿cuáles son los mayores retos que atravesamos en Guatemala en relación a los derechos sexuales, doctora? Bueno, como he planteado, uno de los primeros retos es el tabú y el estigma relacionado con la sexualidad. Hay mucho desconocimiento o tal vez un conocimiento parcial, em, poco serio, sin bases científicas, que tampoco está basado en el enfoque de derechos humanos ni es laico. Así que ese es uno de los grandes retos, que la sexualidad se siga viendo desde esos lentes del estigma, ¿verdad? Porque esto conduce a que entonces se vea como un tabú. Yo quiero recordarles que el año pasado, en el 2022, se pretendió aprobar una ley, bueno, de hecho la aprobaron y nada más que después la engavetaron, que atentaba, digamos, contra ese conjunto de derechos que ya se ha ganado a nivel internacional y en Guatemala, porque se quería prohibir de manera ahí sí que legal la educación integral de sexualidad. Y también se quería criminalizar a las mujeres cuando tienen abortos. Entonces son realmente, digo, de ese gran reto se derivan muchos otros, ¿verdad? Que las instituciones educativas incorporen educación integral en sexualidad, tanto a nivel privado como a nivel público, que lo que entiendan por educación integral en sexualidad sea más de lo mismo, de este enfoque biologicista que solo muestra los aparatos reproductores y nada más, pero no se aborde la sexualidad de una manera integral. Entonces, eso lleva a otras acciones que reprimen a las personas. Sí, a mí me gustaría saber un poco, bueno, nos comentaba, ¿verdad? Que estuvo trabajando en la mesa, ¿verdad? Y en este gobierno no hubo mayor avance, ¿verdad? Me gustaría si nos pudieras compartir un poco de eso, que has estado trabajando. De de hecho, como la declaración Prevenir con Educación se firmó en el 2008. A partir de ahí se empezaron a elaborar instrumentos en, en el Ministerio de Educación. Se creó una estrategia para implementar la educación integral en sexualidad que involucraba a las distintas direcciones del ministerio. Entonces, tocaba, por ejemplo, elaboraron, de hecho, en ese tiempo una línea de base para identificar cómo están, como hicieron ustedes hoy con su pregunta al inicio, ¿verdad? Hicieron esta línea de base para identificar como por dónde, qué cuestiones eran las más importantes para empezar a implementar la educación integral en sexualidad. Se creó esta unidad de equidad de género, pero también se elaboró sobre la base de la
las orientaciones técnicas internacionales, una ruta de aprendizaje plasmada en 11 fascículos, que son una herramienta pedagógica para primero enseñarle a maestras y maestros cómo abordar la sexualidad en el aula. La meta era esa, ¿no? La estrategia de implementación de la ICE era eso, que los maestros y maestras, así como les piden que sean especializados en matemáticas, en física, en sociales, en ciencias naturales o en inglés, también debieran ser especializados en cómo abordar la sexualidad. Eso, digamos, duró algún tiempo, se logró, digamos, algunos avances, pero ya desde el gobierno anterior empezó pues un ataque sistemático contra este tipo de procesos. Y no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel mundial y a nivel latinoamericano con mucha fuerza. Entonces, ya en este gobierno que está por finalizar, se cerraron las puertas del Ministerio de Educación. Antes todavía se podía como coordinar algunas actividades, algunas acciones. Hay organizaciones sociales en los departamentos, por ejemplo, que dada que siempre está el problema de los recursos para el Ministerio de Educación, pues hacían convenios para promover este tipo de educación, pero igual se le cerraron las puertas, ¿verdad? Ya no hubo. Se aprobó una política de protección de la vida e institucionalidad de la familia, y este es el marco en el que están abordando la educación sexual. Pero los fundamentos, digamos, de esta política son muchas veces contrarios a esta idea de la sexualidad de manera integral. Gracias por compartirnos todo esto. Creo que es importante también hablarlo, ¿verdad? Y divulgarlo de cierta manera, ¿verdad? Y pues ya para terminar, nos preguntan aquí cómo podemos promover nuestros derechos sexuales y reproductivos desde nuestros espacios ya como profesionales, ¿verdad? Bueno, yo creo que toda persona egresada de una universidad tiene un compromiso, ¿verdad? Porque en primer lugar somos una minoría en el amplio sentido de la palabra. De manera que el derecho a la educación, y ayer mismo, ¿verdad? Ayer fue 26, ayer fue el día de reivindicación del derecho humano a la educación superior. Porque en el mundo, ¿verdad? Y en regiones como la nuestra y nuestro país en particular, ese derecho a la educación universitaria cada vez está más conculcado, ¿verdad? Es más difícil tener acceso, ya es difícil, aunque se ufanan mucho planteando que hay una cobertura amplia de primaria, y es cierto, ¿verdad? Sí se ha ampliado, pero todavía queda excluidas muchísimas niñas, niños del área rural. Con la pandemia muchos niños, miles de niños tuvieron que abandonar la escuela. Muchos niños y niñas, adolescentes están migrando porque las condiciones del país no permiten su desarrollo. Entonces, quienes tenemos el acceso a la universidad y luego a egresar de una universidad, sea pública o sea la pública o las privadas, creo que tenemos un compromiso ético. Y con base en ese compromiso ético, pues debemos tratar de promover no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino todos los derechos. Y bueno, ahí sí que contextualizar, ¿verdad? Desde dónde estamos. Si somos profesoras, si somos investigadoras. Tú que tratas, por ejemplo, el tema de la desnutrición. ¿Cómo se relaciona la desnutrición con estos derechos sexuales y reproductivos? Tenemos que encontrar ahí la vinculación, porque el derecho a la alimentación, a una alimentación sana, segura, es también un derecho humano básico que en nuestro país está siendo violentado.
para miles de niñas y niños. Seguimos siendo uno de los países con los más altos índices de nutrición crónica y ¿cuál es el otro tipo, Marta Lucía? Aguda. Aguda, aguda y crónica, y eso pues tiene implicaciones en en lo que hablábamos hoy, ¿verdad? Así como vas a sentir placer sexual si tus condiciones físicas y que por supuesto involucran a toda tu humanidad, tu ser no solo biológico, sino también psicosocial, mental, todo lo involucra. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo promoverlo? Creo que cada quien puede ir encontrando sus formas a través del arte, a través de la enseñanza, a veces a través de solo informar a la gente. Es una forma de promover esos derechos. Sí, aquí dice que los establecimientos educativos no dejan que el Ministerio de Salud ingrese a temática. Muchos padres temen que se hable de sexualidad. Claro, y ese es el gran problema, ¿verdad? Yo dirigí un estudio en el 2015 que hicimos en 3 departamentos y ahí, por ejemplo, identificamos que madres y padres no es que no están opuestos a que les den educación y sexualidad a sus hijos e hijas, porque ellos mismos, lo que dice la compañera acá, no saben cómo. Entonces, si no saben cómo abordarlo, si están interesados en que en la escuela se los den. Lamentablemente en las aulas, reitero, ¿verdad? No necesariamente ser maestro o maestra ya te da las herramientas. Hay que estudiarlo también, hay que tomarlo con seriedad. Y entonces, claro, forma que se aborda a veces no es la más adecuada. Yo ahí sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Algunos maestros y maestras no lo abordan de manera adecuada y entonces los, los padres y las madres tienen, pues sí, también el derecho a cuestionar eso, pero, pero a veces son decisiones que no son de los padres y las madres, sino más bien de quienes dirigen los establecimientos. Sí, también religión y hay factores ahí, la Claro. falta de formación, ¿verdad? Que comentaba y tan necesaria, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora, por darnos su tiempo, de verdad. Estamos muy agradecidas. Y pues vamos a darle su diploma, que también se los vamos a compartir vía electrónica, por correo electrónico y ya con la firma de la doctora Nancy Sandoval. Pero dice la OWSD Capítulo Guatemala otorga el presente diploma a la licenciada Ana Silvia Monzón por haber impartido el taller de Derechos Sexuales y Reproductivos en el marco del 25 de noviembre, 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues lo va a firmar la doctora Nancy Sandoval, que es la coordinadora también, y la licenciada Vandria Martínez, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias a ustedes de nuevo y un gusto y espero pues que esa información vaya quedando ahí, ¿verdad? Y que pues, difundirla, que es lo que cuenta. Ay, gracias. Se me está trabando un poquito. Pero bueno, entonces ya para cerrar, pues teníamos planificado una actividad de cierre con las asistentes y les pedimos una hojita y marcadores y crayones o lo que tuvieran para hacer un cartelito que diga yo decido sobre mi cuerpo. Entonces vamos a dar un tiempecito, tal vez unos 5 minutitos para que podamos hacerlo y la idea es terminarlo y mostrarlo y tomarnos una foto, ¿verdad? Como también evidencia que estemos aquí compartiendo. Creemos que escribirlo es sumamente valioso, ¿verdad? El símbolo, ¿verdad? No solo decirlo, o sea, decirlo es importante, pero también escribirlo, ¿verdad? Para que lo tengamos bastante presente en nuestra vida. Entonces, si quieren, ahorita vamos a dar 5 minutitos para hacer el cartel y vamos a poner música y ambientar para que nos podamos distraer un poquito.
Bueno, no sé cómo van ya. Ya tengo listo mi cartelito. Ay, no se mira. ¿Ya lo tienen? A ver si puedo quitar mi fondo. Ahí está. Ahí me hace el tuyo. Ay, qué lindo. Ay, qué, Apareció. qué increíble. ¿Cómo le hago para que? Me dijo, mi mamá. Si quieres, en la camarita donde está para poner tu video, Ajá, hay la opción ay, no sé cómo se quita eso, Carmen. Ok, para que por ejemplo, salga Para la que se mire el cartel de Ana Silvia. en la parte de la cámara, otra vez en seleccionar fondo virtual y seleccionamos Ahí ninguno. está. Ahí está, justo. pero está al revés. Al revés, Yo entonces, lo veo, yo lo veo al revés. ¿el mío lo mira al revés o el de todos? No, el de ustedes lo veo bien, pero el mío no. ¿No? ¿No viene el suyo? Nosotras lo miramos bien. Ajá. Ah, ok. Entonces Ah, soy va. yo. Va, vamos a tomar la foto entonces. Ay, Sandy, el tuyo no se mira. Ahí está. Ah, no. Se va. Que se enfoca la cámara. Ajá. Bueno, entonces vamos a tomar la foto en una, dos y tres. Muy bien. Ay, bueno, con esto ya damos por terminada la actividad. Les agradezco de verdad a todos, a todas y todos los que se unieron. Y pues los invitamos mañana. También contamos con la participación de la doctora en, en un cortometraje, bueno, documental, nosotras, ¿verdad? Para discutirlo. Vamos a tener también otras actividades. Entonces los esperamos y pasen feliz noche. Con esto concluimos la actividad. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien.